Hola, bienvenidos a las videosesiones de Fundamentos de Excel para Finanzas. Comenzamos con esta videosesión a ver cómo realizar gráficos y cómo intentar que esos gráficos sean lo más adecuados y lo más explicativos posibles. Vamos a ver concretamente a lo largo de las siguientes sesiones el gráfico lineal básico, de columnas básico, de columnas y líneas, de columnas y líneas de doble eje vertical, de áreas, de barras tipo tornado, dispersión, circular, gráficos con gran rango dinámico. Muchas de las cuestiones son comunes para todo tipo de gráficos. Vamos a comenzar con el gráfico líneas básico en esta sesión, intentando ver cómo son los diferentes menús que este tiene para trabajar el tema de gráficos y bueno, teniendo en cuenta que las posibilidades de este en gráficos son enormes y que las variantes también son muchísimas. Vamos a la hoja de plantilla fundamentos. Entonces vamos a comenzar haciendo un gráfico líneas básico y sobre ese gráfico líneas básico pues veremos diferentes cuestiones, diferentes matizaciones que son comunes para muchos de los gráficos que se pueden hacer. En primer lugar, ¿cómo podemos realizar un gráfico? Pues podríamos ir a insertar y elegir el tipo de gráfico que queremos hacer, por ejemplo este tipo líneas, y luego a partir de ahí irle dando la información, por ejemplo seleccionar los datos que queremos, por ejemplo esta serie, el nombre de la serie sería esta variable, los datos serían estos, aceptar, y si queremos que en el eje X aparezcan los años, editar, y listo. ¿Vale? Esa sería la primera opción, esto es sin tener seleccionado ningún tipo de zona, ir directamente a insertar y escoger el tipo de gráfico de los recomendados o de todos los que tenemos ahí, que son muchos, escoger el tipo de gráfico que queremos hacer. La otra posibilidad es marcar antes la información. Por ejemplo, si marcamos la columna variable, vamos a gráfico, tipo líneas con marcadores, ya nos lo estaría haciendo. También tendríamos que indicarle ahora que en el eje X son estos datos. Un truco para conseguir eso es marcar las dos columnas. ¿Qué ocurre? Si marcamos las dos columnas, en este momento vamos a insertar gráfico tipo líneas, él va a entender que tenemos dos series, la de años y la de variable, cuestión que no es cierta porque realmente solo tenemos una, la de año, la de variable. Entonces lo que podemos hacer, un pequeño truco, borramos aquí la palabra años, cogemos las dos, le damos a insertar tipo gráfico tipo, y entonces este ya asume que solo tenemos una variable y que el otro es el eje X. Es quizás la forma más cómoda de hacerlo. Ahora, una vez que lo hemos hecho, nos ponemos ahí, ponemos la palabra años y ya está. Claro, si aquí en vez de números hubiera textos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, mes, a ver qué ocurre, enero, copiamos, y aquí vamos a conectar la variable, vamos a copiarlas, control C, control V, vamos a marcamos las dos, insertar, gráfico tipo líneas. En este caso, aunque aquí tenemos la palabra mes, como aquí hay textos, no hay números, este ya asume que eso sí es una cabecera. De forma que solo tenemos el problema de no poder coger esta cabecera cuando aquí tenemos los años. Tenemos meses o textos, pues ya no sé, si tenemos textos en vez de números ya no habría ningún problema. Incluso tampoco lo habría si aquí ponemos año 2007, año 2008, digamos así, sin formato, marcamos los dos, insertamos gráfico y efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las diferentes formas básicas de invocar, vamos a deshacer, de invocar la elaboración del gráfico, o bien ir directamente a insertar sin haber marcado la zona y seleccionar luego las variables, que es lo primero que hicimos, o bien marcar la zona
y decirle que se haga. La otra alternativa también es si cogemos los dos y decimos, le damos Alt F1, le elaborará un gráfico, habitualmente el gráfico tipo columnas, directamente. Entonces, a partir de ahí, que tenemos el gráfico directamente, podemos, por ejemplo, ir a cambiar tipo gráfico y decirle que lo queremos de líneas así. Y ya está. Bueno, entonces podemos seleccionar, por lo tanto, la zona Alt F1 y ya nos estaría haciendo lo básico. A partir de ahí, ¿qué cuestiones se pueden hacer? Si nos fijamos, tenemos, voy a poner aquí lo de año, tenemos diferentes, cuando tenemos el gráfico seleccionado, tenemos dos zonas en menú, herramienta gráficos, diseño y formato. En diseño, pues podemos, por ejemplo, escoger, en fin, fijaros, al ponerme encima cómo cambia, pues pone los números, no se los pone, el fondo, ¿de acuerdo? Las diferentes variables en diseños básicos, también podemos cambiar los colores, observar. Diseños rápidos son diseños básicos con la variable, con los datos debajo, como vemos en este caso con los datos debajo, con diferentes variantes en diseños rápidos, diseños básicos, ¿de acuerdo? Podemos agregar elementos al gráfico, ejes, títulos, barras de datos, etcétera, etcétera. Eso mismo se puede agregar desde aquí, desde este más, ejes, títulos, etcétera. Eso en cuanto al menú diseño. En diseño, bueno, también tendríamos la posibilidad de cambiar entre filas y columnas cuando tenemos datos que este puede interpretar que las series sean filas o sean columnas. Si queremos cambiar tipo gráfico aquí, moverlo de ubicación aquí y seleccionar datos, lo que nos permite es decidir pues si queremos añadir, por ejemplo, otra variable más o otro elemento más o fijémonos, cambiar entre fila y columna, lo que haría en este caso. Tendríamos, bueno, totalmente, el gráfico totalmente diferente. Bien. Y luego del menú diseño también tenemos el menú formato, en el cual pues podemos, por ejemplo, cambiar cuestiones de formato como este. Vamos a poner lo que se vea ahí. Entonces, observar cómo podemos cambiar también cuestiones de formato y para ponerlo como nosotros creamos más oportuno. Estilos de borrar también para los textos, fíjense en los números, cómo podemos cambiar los estilos. Insertar formas, por ejemplo, insertarle una flecha para marcar una zona concreta. En fin, cuestiones que tienen que ver eso con el formato. Bien, vamos a ver entonces aquí qué elementos se le pueden añadir. Por ejemplo, títulos a los ejes. Podemos decidir si esos títulos son el eje horizontal o el vertical. Si ponemos los dos, ahí nos tendremos los dos. Entonces, título de este eje, pues aquí le podemos llamar años, por ejemplo. Y título de este eje, pues podemos llamarle euros. Tenemos un título de gráfico también, en este caso, título de gráfico. El título de gráfico podemos decidir si está encima del gráfico, superpuesto centrado o encima, en este caso encima, no superpuesto, encima. Hay más opciones de cómo queremos poner, si queremos poner rellenos o lo que sea ese título. Entonces, una cuestión que puede ser interesante, por ejemplo, es conectar este título con contenido de una celda. Fijemos, voy a marcar ahí, símbolo igual. Clico la celda. Y entonces tendremos gráfico líneas básico. En el momento que aquí nosotros cambiemos RRR, ahí tendremos el título. Entonces, de esta forma tenemos el título gráfico perfectamente actualizado desde la hoja de cálculo, si queremos. Podemos quitarle, por ejemplo, las líneas de división. Las marcamos y se las quitamos. Le podemos añadir la etiqueta de datos, los números, como vemos. La tabla de datos, que le pondrá los números al fondo. Podemos cambiarle los formatos, por ejemplo, cualquiera, este título euros, este título años, este título, cualquiera de estos son elementos, son objetos que podemos
cambiar, por ejemplo, formato de título gráfico. Relleno, le vamos a poner un relleno degradado o relleno de trama mejor, con fondo rojo para que se vea lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y un borde de línea sólida, azul y más grueso, ¿de acuerdo? O sea, podemos hacer tantas cuestiones como deseemos. Podemos ponerle sombra. Observar el sombreado con un determinado ángulo. Que parezca 3D. ¿Vale? O sea, hay muchas cuestiones que se le pueden hacer. La alineación del texto. Pues imaginemos que lo ponemos así. ¿Vale? No quedaría nada bien realmente. Entonces vamos a poner la alineación horizontal, normal. Relleno, borde, como hemos dicho. Y el texto en sí mismo, una vez que lo tenemos ahí marcado, fijémonos, podemos poner en rojo. Aquí el ratón, subirle el tamaño. Esto es, y eso lo podemos hacer con cualquiera de los elementos del gráfico. Esto es cualquiera de los elementos del gráfico, este título, incluso la propia zona de trabajo. Le podemos poner relleno sólido, y un color azul clarito y muy transparente, por ejemplo, ¿vale? Con borde, con una línea sólida, o si, etcétera, etcétera. Esto es a todos los elementos del gráfico, incluida la caja grande. Esto es a todo lo que es el gráfico completo. Vamos a borrar esto. Podemos diseñarle, hacerle el tipo del formato que deseemos. Podemos, por ejemplo, también decirle que en vez de arrancar de aquí, el 2007 esté aquí, en el eje. Entonces, ponemos aquí a la derecha, botón derecho ratón, dar formato al eje, y le decimos que el eje, la posición del eje es en marcas de graduación, en vez de entre marcas, en marcas de graduación. También le podemos decir que las categorías van en orden inverso. En vez de, observe cómo pasa a la derecha ahora, 2014-2007, en vez de 2007-2014, en marcas, entre marcas, en orden inverso, en marca de graduación, entre marcas, ¿de acuerdo? Bien, las marcas de graduación, también tenemos que decir qué intervalo hay entre marcas, si hay diferentes, si llevan etiquetas, no las llevan. Un tema que nos puede ser interesante es dónde corta el eje X. Imaginemos que queremos que el eje X corte en 2010, que es la categoría número 4. Pues decimos que el eje X corta en la categoría número 4. ¿De acuerdo? De forma que el eje, estaríamos ahí, y este eje también podemos decir que tenga línea sólida para que se vea, y tendríamos por lo tanto el gráfico ahí. Imaginemos que esto fuera periodo histórico y esto sea periodo previsional. Entonces, bueno, pues queremos tenerlo marcado. Bueno, entonces estas son algunas cosas que se pueden hacer, tanto en este gráfico como en cualquier otro. También podemos, por ejemplo, un punto concreto, concreto, botón derecho, formato del punto de datos, solo de ese punto, y le decimos que el marcador, queremos que sea opciones de marcador, vamos a decirle que sea integrado, que sea por ejemplo un cuadrado, para que se vea. Queremos un mayor tamaño para que se vea ese cuadrado, con un relleno sólido pero rojo, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, pues podemos señalar un dato concreto, en este caso ese punto, como podría decirle que a ese punto y solo a ese, botón derecho, vemos cuando le damos una vez marca toda la serie, cuando le damos otra y solo marca ese, y a ese concreto que le agregue la etiqueta de datos, el dato 145, que podemos poner, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que nos permiten manejarnos con lo básico de los gráficos. En siguientes
sesiones vamos a ver algunas otras cosas de otro tipo de gráficos. La mayor parte de las cuestiones que hemos visto en esta primera sesión de gráficos son comunes a todos ellos. Decálogo.